Mi gemelo se acostó con mi novia, hizo que me echaran de casa a los 17. Ahora mi familia me quiere de vuelta porque aparezco en el testamento de mi abuelo. Después de 8 años de haber sido abandonado, mi familia me ha dado la bienvenida a mí, a mi esposa, 27F, y a mi hija, 1F, para celebrar la Navidad. Después de recibir consejos contradictorios de mis amigos, uno de ellos me sugirió publicar mi situación aquí y ver qué dicen completos desconocidos en internet. Mi madre, 52F, y mi padre, 54M, tienen 4 hijos. Y yo, 25M, soy el menor. Mis hermanos, nombres falsos Michael, 31M, Sara, 28F, y mi hermano gemelo, Casey, 25M. Creciendo, yo era la oveja negra de la familia. Y fui consciente de ello desde muy pequeño. Mi familia está llena de atletas. Mi padre fue un fantástico jugador de baloncesto en una universidad de segunda división. Mi madre jugaba voleibol. Michael jugaba fútbol. Sara jugaba softball. Y Casey era una estrella como corredor en el equipo de fútbol americano. Yo nunca estuve particularmente interesado en esos deportes físicos, prefería el tiro con arco, que mi familia se refería como un deporte de mariquitas. Mis padres siempre estaban más pendientes de mis hermanos y rara vez asistían a mis eventos, al punto de que tenía que rogarles que vinieran a mis torneos. Entre los 14 y 16 años, participé en unos 20 torneos. Mis padres solo fueron a uno. Nunca me descuidaron completamente, pero nunca estuvieron emocionalmente disponibles para mí como lo estaban para mis hermanos. Como adolescente, eso me dolía mucho. Cuando trataba de hablarles de esto, siempre me llamaban un buscador de atención. Sin embargo, esta no fue la razón por la que mi familia me rechazó. Cuando tenía 15 años, empecé a salir con Amy, ahora 25F, que estaba en el mismo grado que yo. Después de unos 6 o 7 meses de relación, la presenté a mis padres y hermanos, quienes la adoraron completamente. Era joven, pero ya me imaginaba un futuro con ella. Casi 2 años después, una ex amiga de Amy me informó que ella me había estado engañando por varios meses. En ese momento no sabía quién era el tipo, pero cuando la confronté, me reveló que era mi hermano gemelo. Básicamente me dijo que al principio me amaba, pero que su amor por mi hermano era más fuerte. Ese mismo día, cuando confronté a Casey en casa, me llené de rabia y le solté un puñetazo que lo dejó inconsciente. Sé que no debí ser agresivo, pero años de odio acumulado hacia él y el resto de la familia explotaron en ese momento. A cambio de que mi familia no presentara cargos contra mí, ya que podía ser juzgado como adulto en el tribunal, me enviaron a vivir con mi tía paterna, 48F. Quien estaba distanciada de la familia y vivía en otra ciudad, a unas 2 horas de distancia. Desde entonces, no he tenido ningún contacto con ellos. Al principio fue difícil, pero con la ayuda de mi tía y su esposo, 48M, logré superar el deseo de tener una relación con mi familia. Me cambié de escuela secundaria, asistí a una universidad en la ciudad de mi tía y me gradué como ingeniero eléctrico. Más tarde conocí a mi esposa y me casé con ella. Consideré invitarlos a mi boda, pero decidí no hacerlo para evitar controversias. Desde entonces, mi esposa y yo compramos una casa a 1 hora de la casa de mi tía y tuvimos una hija hace 1 año. Hace una semana, mi madre y mi padre me enviaron un mensaje por Facebook diciendo que querían reencontrarse en Navidad en su casa. Les dije que lo pensaría, que podía tener otros planes, pero que les avisaría lo antes posible. Después, tanto Michael como Sara me enviaron solicitudes de amistad, lo cual me pareció extraño. Mi esposa me dijo que si decidía ir, ella y nuestra hija pasarían la Navidad en casa de su padre para evitarse un estrés innecesario, especialmente porque está embarazada de 2 meses. Y estoy de acuerdo con ella. Mi pregunta para quienes leen esto es, ¿debería intentar reconciliarme con mi familia o no? No puedo decidir qué hacer. Por un lado, puede que se sientan mal por lo que me hicieron y quieran disculparse. Sin embargo,
si voy, puede que intenten hacer que me disculpe con Casey, cosa que no quiero hacer. Cualquier opinión sería útil. Actualización número 1. Hola a todos. Han sido 2 semanas difíciles, pero agradezco todos los consejos y el apoyo. Esta va a ser una publicación muy larga. Pensaba publicar antes, pero varias cosas se interpusieron. Mi esposa empezó a tener un dolor abdominal insoportable 2 días después de Navidad y no podía mantenerse en pie. Mi cuñada, 30F, y yo la llevamos de urgencia al hospital, donde nos informaron que había tenido un aborto espontáneo y que el feto debía ser retirado inmediatamente. La peor parte para mí fue tener que decirle a mi esposa lo que había sucedido. Debido a complicaciones en la operación, mi esposa tuvo que quedarse 2 días más en el hospital. He intentado mantenerme fuerte por ella y por nuestra hija, pero en realidad estoy destrozado por dentro. Ahora, con respecto a la actualización. La mayoría de ustedes, quienes respondieron el mismo día en que publiqué, me aconsejaron no pasar la Navidad con ellos debido a la importancia del día. Estuve de acuerdo y planeé pasar el resto de las fiestas con mi esposa. Nunca tuvieron tiempo para mí, ¿por qué debería yo hacer tiempo para ellos? Cuando les escribí esto por mensaje, esperaba que discutieran conmigo, pero en lugar de eso me respondieron que respetaban mi decisión y que no podían esperar a verme después de las fiestas. Entonces empecé a investigar a mi familia para descubrir por qué me habían contactado. Michael es abogado corporativo en una gran empresa en mi ciudad natal. Según su perfil de Facebook, tiene 2 hijas y se casó en 2016. Sara parece haberse casado con un médico. Hace 8 años estudiaba para ser enfermera y ahora tienen un hijo juntos. Tengo una amiga que vive en mi ciudad y cuyos padres son amigos de mis padres. Cuando le pregunté por Sara, me dijo que se divorció de su primer esposo, con quien estuvo saliendo durante 8 años, después de que él cometiera fraude postal. Casey se casó con Amy justo después de la secundaria, y tuvieron 2 hijos. No pude averiguar a qué se dedican él o su esposa, pero el hecho de que compraran una casa grande el año pasado en plena pandemia sugiere que no están mal económicamente. Mi padre parece estar atravesando una crisis de mediana edad, y mi madre está muy involucrada en la comunidad de bienestar. Luego me puse a enumerar las posibles razones por las que querrían contactarme ahora. ¿Dinero? Improbable, considerando que hace 8 años, los ingresos combinados de mis padres eran mayores que los míos y los de mi esposa. Dado que mis hermanos no parecen tener problemas económicos, no creo que sea por dinero. ¿Donación de órganos? Podría ser, pero parece poco probable. Un usuario en Reddit sugirió que Casey, al ser mi gemelo, sería mi donante más compatible. Lo dudo, sin embargo, dado que fue etiquetado en una publicación de Facebook esquiando una semana antes de Navidad. ¿Mi hija? Podrían estar contactándome para establecer un vínculo con ella, pero no estoy seguro. Mi hija no es la primera nieta de mis padres, así que no sé por qué querrían conocerla. Lo más probable es que se hayan enterado de ella porque la cuenta de Facebook de mi esposa era pública, ella ya la puso en privado. Inmediatamente contacté a mi tía, la que me acogió cuando fui expulsado, y le conté lo que estaba ocurriendo. Ella me explicó por qué me habían buscado después de tanto tiempo. Para comprender la situación, primero hay que entender por qué mi tía estaba distanciada de la familia. Mis abuelos paternos, 79M y 76F, tuvieron 4 hijos. Mi padre era el segundo mayor, y mi tía era la tercera. Después de graduarse, mi tía salió del closet con sus padres como bisexual y comenzó a salir con su pareja. Mis abuelos la rechazaron de inmediato y se negaron a tener contacto con ella. Sin embargo, hace unos 4 años, mi abuelo empezó a buscarla. Hace aproximadamente un mes, mi abuelo le preguntó por mí, qué estaba haciendo con mi vida, si estaba casado o si tenía hijos. Mi tía regañó a mi abuelo por querer saber de mí después de haber defendido las acciones de Casey. Y ahí fue cuando todo cambió. Mi abuelo le dijo a mi tía que,
como yo había engañado a Amy con una de sus mejores amigas, merecía haber sido excluido. Mi abuelo es un hombre profundamente religioso que desprecia las infidelidades. Mi familia le había dicho que cuando el amigo con el que supuestamente le fui infiel confesó ante Amy, ella acudió a Casey y Sara en busca de apoyo y consuelo. Cuando me enteré de esto, confronté y ataqué brutalmente a Casey y Sara. Sara fue quien trató de separarme de Casey, pero nunca la toqué y no ataqué brutalmente a Casey. Cuando mi tía me dijo esto, me quedé boquiabierto. No podía creer que me despreciaran tanto como para inventar una mentira tan horrible sobre mí y difundirla. Más tarde, mi tía le contó a mi abuelo toda la verdad sobre lo que había pasado. Me dijo que él se sorprendió, ya que siempre había pensado que Casey era un buen chico. Entonces, mi abuelo le pidió a mi tía mi número de teléfono, pero ella se negó a dárselo. Comprendí por qué mis padres y hermanos querían contactarme. Mi abuelo les había dicho a mis padres y hermanos que si no me pedían disculpas e invitaban a la cena de Navidad familiar, los eliminaría de su testamento. Para que te hagas una idea, él es multimillonario. Así que esa es la razón por la que me contactaron, no para arrepentirse de cómo me habían tratado en el pasado, sino porque si no lo hacían, no recibirían nada del abuelo. ¡Qué grupo de personas tan codicioso! Después de enterarme de todo esto por mi tía, decidí bloquearlos a todos. ¿Por qué debería responderles a estas alturas? Todos están muertos para mí. Tengo una esposa a quien apoyar después de lo que ha pasado, y una familia que me respeta, incluyendo a mis suegros. Sin embargo, esto no termina aquí. 3 días después de la víspera de Año Nuevo, recibí una llamada de un número desconocido en el teléfono del trabajo. Por mi trabajo, estoy acostumbrado a recibir llamadas de números desconocidos. Y cuando respondí, escuché la voz de mi abuelo. Sin duda consiguió mi número del sitio web de mi empresa. Se disculpó por no haberme contactado durante los últimos 8 años. Se disculpó por no poder asistir a eventos importantes como mi graduación, mi boda y el nacimiento de mi hija. Nunca estuve muy unido a él, así que su ausencia no me dolió tanto. Más tarde en la llamada, me dijo que estaba tan molesto con el resto de mi familia que los estaba eliminando de su testamento y me estaba incluyendo a mí. Sinceramente, no sé cómo sentirme al respecto. El dinero sería útil, pero no quiero que lo use para forzar una relación con mi hija. Hablamos por casi media hora. La manera en que fue la llamada me hizo creer que podría desarrollar una buena relación con mi abuelo. Pero luego dijo algo que realmente me enfureció. Expresó su decepción de que mi hija no llevara el apellido de la familia. Para dar contexto, cuando me casé con mi esposa, surgió la cuestión de qué apellido usar como pareja. Por razones legales, no podía cambiar mi apellido por el de ella. Pero acordamos como pareja que todos nuestros futuros hijos llevarían su apellido. En ese momento, exploté contra mi abuelo. Lo llamé un viejo senil, y otras cosas fuertes, y le dije que nunca más me volviera a contactar. La arrogancia de este hombre, decir eso después de todo lo que he pasado, es algo que no toleraré. No usará el dinero del testamento para dominarme. Incluso si recibo el dinero, planeo donarlo a una organización benéfica local. Sin embargo, dada su historia de hacer promesas falsas, esto es poco probable. Estas últimas 2 semanas han sido realmente difíciles para mí y estoy decidido a superarlas. Mi esposa ha hecho su cuenta de Facebook privada y sus suegros también. No tengo idea de qué harán para intentar contactarme. Diablos, probablemente pagarían a un investigador privado para encontrarme. Creo que no saben dónde vivo, pero nunca se sabe. He considerado obtener una orden de restricción, pero debido a que hay abogados en la familia, será difícil conseguir una. No tuve mucho tiempo para responder a las preguntas en mi publicación anterior. Haré lo mejor que pueda para responder a cualquier consulta durante el próximo día o 2, pero después de eso, me tomaré un descanso de Reddit por un tiempo. Gracias a todos por sus sugerencias y buenos deseos para el nuevo año. Segunda historia,
mi exnovia me abandonó a mí y a nuestra hija por otro hombre hace 10 años, pero ha regresado. Ansiosa por ser una familia de nuevo después de contraer COVID y darse cuenta de que no le queda nadie en la vida. Mi historia comenzó hace 16 años cuando conocí a Lucy. Era una chica extraordinaria, inteligente, hermosa y divertida. La mejor mujer que había conocido. Me sentí muy afortunado cuando empezamos a salir y al cabo de un año, tuvimos una hija. Estaba viviendo el sueño, viviendo con mi prometida, criando a nuestra pequeña y teniendo una familia feliz. Adoraba a Lucy y después de varios años, finalmente íbamos a casarnos. Nuestra hija era la más emocionada por la boda ya que iba a ser la niña de las flores. Todo parecía maravilloso hasta que un día, mientras iba camino a casa, un hombre se me acercó y me pidió hablar conmigo. Al principio pensé que intentaba venderme algo, hasta que dijo Lucy. Me invitó cortésmente a hablar en privado. Luego me pidió que detuviera todo lo relacionado con la boda y me hiciera a un lado porque él y Lucy querían estar juntos. No le creí hasta que comenzó a contarme cosas sobre ella que no podía saber. Corrí a casa tan rápido como pude. No quería que fuera real, así que se lo conté a ella, esperando que todo fuera un error. Pero no lo era. Durante la siguiente hora, me lo contó todo. Había estado engañándome durante los últimos 2 años. Me dijo que cada vez que decía que me amaba, que quería que estuviéramos juntos o que amaba a nuestra familia, estaba mintiendo. Que su nuevo novio era más joven, más fuerte, más atractivo y mejor amante. Dijo que no quería estar ligada a mí. Había perdido su libertad como madre y no quería estar casada. Quería recuperar su libertad. La última puñalada fue cuando dijo que se alegraba de que finalmente lo supiera y que ahora podía irse. Lloré, rogué, me humillé y me arrodillé, suplicando otra oportunidad para intentar arreglar nuestra relación. Pero ella no quería eso. Anhelaba la emoción y adrenalina que este nuevo tipo le brindaba. Al día siguiente, se había ido. Me sentí destrozado, humillado y emasculado. Pero mi hija me necesitaba. Estaba con el corazón roto. Su madre se había ido, y sentía que era su culpa. Escuchó a Lucy decir que ya no quería ser madre. Me necesitaba, y tenía que ser fuerte por ella. Afortunadamente, tuvimos ayuda. Mi familia, así como la familia de Lucy, fueron bastante solidarios. Sus padres estaban tan avergonzados del comportamiento de su hija que no podían acercarse a mí sin disculparse por todo lo que ella hizo. Nunca podré pagar todo el apoyo que recibí. Avanzando 10 años, y después de mucho tiempo en terapia, mi hija y yo somos felices. Ella es la luz de mi vida, una impresionante joven de 15 años a la que adoro. Nuestras heridas han sanado, y llevamos una vida realmente agradable. Pero entonces, ella regresó. Cuando mi hija y yo volvimos a casa, Lucy nos esperaba afuera del apartamento, ansiosa por hablar. La reconocí de inmediato. Y me gustaría decir que hice algo grandioso, como ignorarla, pedirle que se fuera, o ser grosero con ella, pero no. Soy un idiota. Mi corazón dio un vuelco tan pronto como la vi. Seguía siendo tan hermosa como antes, pero se veía aún mejor. Tal vez la edad la hizo parecer más madura y elegante. Tal vez la ropa o el maquillaje. No lo sé. Pero la dejé entrar. Mientras nuestra hija nos dio algo de espacio y se fue a su habitación, me contó todo lo que había hecho desde que se fue. Básicamente, vivió con ese hombre durante varios años. Expresó cuánto lo disfrutó, cuánto se divirtió y cómo pensó que esos fueron los mejores años de su vida, hasta que se dio cuenta de que la alegría de su nueva relación se desvanecía. Eventualmente, también comenzó a engañar a ese hombre. Dijo que quería sentirse viva y emocionada. Finalmente, la relación terminó y comenzó a salir con otros hombres. Cada relación duró menos que la anterior, hasta que solo tenía encuentros casuales. También mencionó que a veces pensaba en nosotros, en nuestra familia.
Afirmó que tenía demasiado orgullo para admitir que había cometido un error hasta el año pasado, cuando contrajo COVID. Le afectó tanto que pensó que iba a morir y comprendió lo sola que estaba, lo tonta que había sido. Cometió un error hace mucho tiempo. Después de todo eso, dijo que lamentaba lo que había hecho y declaró, y ahora está lista para casarse conmigo y ser la familia que siempre debimos ser. Cuando terminó, le pedí que se fuera para poder pensar. Ella accedió, diciendo que volvería al día siguiente. Durante años, deseé que regresara, y ahora estaba ocurriendo, pero no se sentía bien. Desde entonces, nos ha visitado casi todos los días, ansiosa por hablar de los mejores años de nuestra relación y cómo podríamos reunirnos como una familia feliz. Pedí apoyo a mi familia y amigos. La mayoría me dijo que si la aceptaba de nuevo, cometería el peor error de mi vida. Otros sugirieron que le diera una oportunidad. Me tomó mucho tiempo sanar y aún más comenzar a formar nuevas relaciones, y estaría arriesgándolo todo. Mi hija y yo tuvimos una larga conversación sobre esto una noche. Trato de involucrarla en todos los aspectos de nuestras vidas, y este problema es muy importante para ella porque se trata de su madre. A veces, me sorprende con su sabiduría y madurez, ya que me dijo: ¿puedes amar realmente a alguien que nos ha dañado tanto? Y eso fue todo lo que necesitaba. Nunca me perdonaría si permitiera que ella lastimara a mi hija otra vez. Se lo dije a Lucy. Si quiere estar cerca o tener una relación con nuestra hija, estoy de acuerdo con eso, pero solo si ella lo quiere. Pero le dije que nosotros no volveremos. Lucy simplemente dijo que me haría enamorarme de ella otra vez y que no se rendiría. Actualización número 2. No esperaba tantas respuestas, así que gracias a todos por sus comentarios y consejos. Gracias a quienes me abrieron los ojos y me ayudaron a reconocer que todavía tengo asuntos sin resolver con mi ex y que no la he superado. En general, estoy agradecido con quienes me advirtieron sobre los peligros de reintroducir a mi hija en nuestras vidas. Reconozco mis fallos, pero no permitiré que ella vuelva a herir a mi bebé. Así que no se preocupen, no voy a volver con ella. Ella había insistido en reunirse desde que publiqué el post. Quería hablar. Decidí tener una última conversación con ella y establecer mis límites. Nos encontramos en un lugar público. La conversación fue larga y difícil. Quería que fuera honesta, así que le informé que si la atrapaba en una mentira, me iría. Le pregunté si realmente lo sentía o si solo éramos su última alternativa. Si realmente nos amaba o si solo éramos un premio de consolación. Si volvió por amor o porque no pudo encontrar a otro hombre. No pudo responder ninguna de las preguntas. Solo decía cosas como: no es así. Tienes que comprenderme. Ya no soy así. Insistía en que le diera otra oportunidad, que podíamos amarnos y estar juntos otra vez. Nunca mencionó a nuestra hija en ningún momento. Solo cuando yo la saqué al tema empezó a hablar de ella. Cuando intenté dejar claro que lo nuestro había terminado, me agarró la mano, y como algunos de ustedes me advirtieron que haría, intentó seducirme, bajándose el escote, mostrando su pecho y diciendo: podemos buscar un lugar, y haré lo que quieras contigo. No te voy a negar nada, te lo pagaré como quieras. No reconocía a esa mujer. No era la chica increíble que conocí. No era la madre de mi hija. No tenía idea de quién era esa mujer, pero no era mi Lucy. Le dije que me soltara, que lo nuestro se había acabado. Por favor, déjanos en paz a mi hija y a mí. Ninguno de los dos quiere tener nada que ver contigo. Teníamos una vida hermosa sin ti. De repente se enfureció, diciendo: no podía dejarla. No fue mi elección. Ya no tenía nada. No podía llevarme a su hija. Todavía no sé por qué, pero esa última frase me desató. Estas no son mis palabras exactas, pero se acercan a lo que dije en ese momento. ¿Tu hija? ¿Tu hija? Tú no eres su madre. Solo la diste a luz.
No eres su madre. Dime, ¿dónde estabas cuando estaba enferma? ¿Dónde estabas cuando tuvo fiebre? ¿Cuándo sintió miedo por las noches? ¿Cuándo se le cayó su primer diente? ¿Cuándo lloró por las noches porque extrañaba a su mamá? ¿Estuviste en su primer día de clases? ¿Cuándo tuvo su primera menstruación? ¿Cuándo tuvo su primer novio? ¿Cuándo se le rompió el corazón por segunda vez porque su madre ya se lo había roto una vez? ¿En qué pene estabas montada cuando ella necesitaba una madre? No tienes derecho a fingir ser su madre porque nunca actuaste como tal. Intentó responder, pero pude ver que no encontraba las palabras. La dejé. Ya en casa, me escribió, pidiéndome otro encuentro y otra oportunidad. Dijo que me ama y que está dispuesta a cambiar, pero yo ya terminé. Ustedes, todos, tenían razón. Ella no me ama ni ama a nuestra hija. Solo se ama a sí misma. Tenerla en mi vida sería negativo, tóxico. No necesito eso. No la necesito. Mi hija y yo volveremos pronto a terapia. Algunos de ustedes tenían razón, necesito concentrarme en mí mismo, volverme más fuerte y superar mis sentimientos por ella, porque no son reales. Solo son el recuerdo de quien imaginé que era. Gracias por ver, si no te has suscrito aún, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.